Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Mi nombre es Matthew Saunders, muchas gracias por la presentación. Espero mucho que me vayan a entender. Obviamente mi primera lengua es inglés, no español, y a veces la doble R no me sale muy bien, pero pienso que nos vamos a entender en general. Yo soy médico de medicina interna y como dice la licenciada, estoy trabajando aquí en Perú desde hace 3 años y medio haciendo mi doctorado en el tema de TBC, tuberculosis. Y bueno, voy a hablar sobre la importancia de investigación. Lo que entiendo es que ustedes son de varias carreras, de varios ciclos, y que la idea de este congreso, que me parece muy bonito, es impulsar la importancia de la investigación y cómo la investigación puede ayudar en superar los problemas sociales que tenemos en el país y en el mundo. Bueno, primero quería empezar con la definición. ¿Qué es investigación? ¿Qué estamos hablando cuando decimos que vamos a investigar algo? Y para mí, investigación es una colección de ideas, métodos y herramientas para disminuir lo que no se sabe. ¿Okay? Se puede pensar que es algo que usamos para saber más, pero para mí la ciencia y la investigación es una colección de ideas para disminuir lo que no se sabe. De ahí compartir el conocimiento que encontramos y, más importante aún, es usar este conocimiento para solucionar problemas sociales. La investigación siempre surge de una pregunta, de un problema. Entonces, por ejemplo, identificamos que en una zona, bueno, en la ciudad de Lima, por ejemplo, hay una tasa de crimen muy alta. Este es el problema, de ahí nos preguntamos cuáles son las causas, dónde está pasando, y diseñamos un estudio de investigación para mejorar este tema específico. Entonces, investigación no es relevante solamente para la medicina, es relevante para todas las carreras, desde la tecnología inteligente como celulares y todo eso, ingeniería y la salud. Yo hoy día voy a hablar específicamente sobre, bueno, la idea es dar unos ejemplos desde mi experiencia trabajando en el tema de TBC y salud. Y esta pintura, esa foto, es de un artista venezolano, Cristóbal Rojas, y se llama La Miseria. Y lo que se ve en la foto son algunas cosas llamativas. Primero se ve la edad de la gente. Los dos de ellos son bastante jóvenes. Hay una mujer en la cama que está fallecida y su hombre que está ahí con la cara desesperada, ¿no? Desolada. También se notan las condiciones de la casa. La casa es, bueno, bastante pobre, ¿no? La cama es bastante sucia, no hay mucha luz, no hay mucha ventilación. Y la persona en la pintura, en la foto de la mujer, ella falleció de la TBC, tuberculosis, como ustedes dicen. Un médico famoso que era el padre de la medicina social, Rudolf Virchow, que es de Alemania, él dijo 2 cosas que pienso que son importantes para compartir. Y primero es que la medicina es una ciencia social. Mucha gente piensa que la medicina solamente es biología, química, física, pero en realidad la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina a gran escala. Él vivía hace como 200 años, cuando ya la investigación solamente se estaba empezando, pero él ya veía el potencial de la investigación y dijo que las estadísticas médicas serán nuestro estándar. Vamos a pasar la vida para la vida y ver dónde están los muertos entre los trabajadores o entre los privilegiados. Lo que está diciendo aquí es que con los datos que podemos recoger en investigación, podemos dirigir nuestros esfuerzos, recursos, a la gente que más necesita. Bueno, antes de hablar sobre la investigación que estamos haciendo, quería dar una historia breve de la TBC. No sé si
Bueno, si ustedes quieren levantarse las manos, si han escuchado de la TBC, tuberculosis. ¿Cuántas han escuchado de la TBC? Algunas manos. Muy bien. Bueno, la TBC ha estado con nosotros desde el inicio, desde muchos años. Siempre cuando han estado seres humanos, ha estado la TBC. Y bueno, no sé si se ven muy claramente en la pantalla, pero les voy a explicar. En esqueletos, desde el tiempo de Egipto, momias, ¿no? En momias, han encontrado ahí en los huesos, en la espina, deformidades típicas de la TBC. De ahí, en más o menos 400 años antes del nacimiento de Cristo, Hipócrates, el filósofo muy famoso, él describía los síntomas de TBC. Y en esa época lo llamaba phthisis, pero describía la fiebre, la tos, el perdido de peso, la falta de apetito, los síntomas típicos de esa enfermedad que ha estado con nosotros desde el inicio del tiempo. En Europa, entre los tiempos medios, como lo llamamos ahí, entre 1200 y 1700, la TBC se llamaba el consumo, y se llamaba así el consumo porque literalmente consumía la persona desde adentro. La TBC no es una enfermedad aguda, sino es una enfermedad crónica. Mata a sus víctimas lentamente desde adentro. Y entonces la gente que sufría de la enfermedad en esa época, tenía la apariencia de alguien que estaba muriéndose desde adentro, perdiendo su peso, con anemia, mucho pálor, y por eso se llamaba el consumo. También había una forma de TBC que afectaba las glándulas en el cuello. No tengo una foto, lamentablemente, pero es una forma bastante grave y básicamente sale como lesiones bien grandes en el cuello. Eso se llama escrófula. Y en esa época la gente pensaba que el rey o la reina de Inglaterra, por ejemplo, o de Francia, tenía un poder becado del Dios y que él, con su toque real, podía curar a estas personas, porque en esa época no había ningún tratamiento. La TBC avanzaba, y en 1700 hasta 1900, cuando ya había más investigación y ya había la revolución del pensamiento en Europa, se llamaba la enfermedad TBC como the White Plague, la plaga blanca. De ahí, en esa época, la TBC estaba causando 1 en 4 de los muertos entre la población global. 1 en 4. Eso incluía el famosísimo Simón Bolívar, por ejemplo. Y finalmente, gracias a la investigación, gracias a la ciencia, encontramos la causa de la enfermedad. ¿Cuál realmente era la causa? Porque había antes muchas hipótesis sobre cuál fue la causa de TBC. Solamente en 1882, el científico Robert Koch, él identificó la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que causa la enfermedad de TBC. Estas son unas caras famosas. Pienso que la mayoría van a reconocer, por lo menos algunos. Tienen una cosa en común. Aquí tenemos George Orwell, el escritor inglés. No sé si tengo una luz, ¿no? Eleanor Roosevelt, de los Estados Unidos. Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. Chekhov, el escritor de Rusia. Adolf Hitler, todos sabemos quién es él. Emily Bronte, también una escritora de Inglaterra. Chopin, que es el compositor, el que toca piano. Y finalmente ahí Ringo Starr, de los Beatles. Todos ellos han tenido TBC en su vida. Algunos fallecieron de TBC. Es una enfermedad que siempre ha estado con nosotros y afecta a muchas personas, incluso las personas famosas, entre comillas.
Entonces ahora surge la pregunta, bueno, ¿qué es la TBC? Me has dicho que es una enfermedad que ha estado con nosotros desde el tiempo, pero ¿qué es? Principalmente la TBC es una enfermedad social. Y por eso estaba diciendo que la medicina no solamente es una ciencia biológica, sino una ciencia social. Porque la TBC es la enfermedad arquetípica de la pobreza. Y aquí, no sé si tenemos una luz, ¿no? Aquí se nota una cosa clara, ¿ok? En la gráfica tienes dos líneas, ¿no? El X y el Y. X es tiempo, los años, desde 1900 hasta 2000 más o menos. Y en la otra axis es la tasa de mortalidad de la enfermedad de TBC. Y se nota que va bajando, ¿no? Desde el inicio, la tasa de TBC, la tasa de mortalidad de la TBC va bajando, reduciéndose. Pero no sé si ven, aquí hay una flecha que dice primer medicamento en contra de la TBC. Y eso viene mucho después del inicio de la línea. La tasa de TBC ya estaba bajándose mucho antes de que nosotros con la ciencia identificamos un tratamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba bajándose antes de tener antibióticos? Por mejores condiciones sociales. Porque la TBC es una enfermedad que está relacionada a la pobreza, la nutrición, la mala ventilación de las casas. Y en Inglaterra, en el siglo XIX, mucho antes de un medicamento de antibióticos, ya estábamos mejorando las condiciones de vivir por la mayoría de la gente. Y vemos aquí que la tasa está bajando. Hay dos flechas que van arriba, que refieren a las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y se nota que dentro de las guerras, la tasa de TBC sube mucho. Y bueno, eso también es dado a las circunstancias sociales de la población, porque en las guerras mundiales, la gente de Inglaterra no tenía para comer, había muchos cambios en las circunstancias de vivir, y esto está reflejado en la tasa de TBC. Entonces esa gráfica nos demuestra que TBC es una enfermedad social. También, no sé si alguien aquí conoce o ha conocido a una persona con TBC, o ha hablado con una persona con TBC. Muchos te van a decir lo mismo, que ellos se sienten o han sentido discriminados o estigmatizados por tener esa enfermedad. Muchos pacientes se aíslan, están botados de su casa y se sienten un estigma. Estas son unas pinturas que una artista de Rusia hizo. Ella tenía TBC, era jovencita como ustedes, joven como yo. Ella sufrió de la enfermedad de TBC y pasó 6 meses en una clínica en Rusia. Y ella se sentía tan discriminada y aislada y estigmatizada que hizo esas pinturas para mostrar con la gente qué es tener TBC. Y se puede buscar en internet con este título, Hold Your Breath. Hay una colección de unas pinturas muy lindas que reflejan esa parte de la enfermedad. Ok, avanzamos. ¿Qué es la TBC desde un punto de vista científico, biológico? La primera cosa que decía es que es una enfermedad curable y prevenible. La TBC tiene cura, ha tenido cura desde como 60 años y también es prevenible. Hay una vacuna que funciona para niños y hay una pastilla preventiva que contactos de personas que tienen TBC pueden tomar y eso los protege, los reduce el riesgo hasta casi 0. Es una enfermedad contagiosa, pero ¿cómo se contagia? Aire. ¿Cómo sabemos todo esto? Investigación. Hace 200 años no sabía nada de eso. La gente pensaba a veces que la TBC era una maldición del Dios o una mala cosa que el rey había mandado a la comunidad. No es así. Con la ciencia hemos identificado cuál es la causa, cuál es la cura y cómo podemos prevenir la enfermedad. Y así es el valor de la investigación. Pero la TBC es una enfermedad del aire. Entonces aquí se nota, hay una casa, hay una persona que está tosiendo y está botando los bacilos. Y los bacilos viven ahí en el aire, en la casa. Los bacilos, a la vez que caen
a un servicio, a una mesa, por ejemplo, un cubierto, matan, se mueren. Entonces la TBC no se pasa por saliva. Mucha gente piensa que sí, y que la TBC se pasa, por ejemplo, en cubiertos, y que eso significa que un paciente no puede compartir la misma mesa con sus familiares. No es así, la TBC solamente se transmite por el aire. Y así es lo que pasa, el paciente está ahí tosiendo, solamente está contagioso cuando está tosiendo, tose y los contactos que están en la misma casa, por ejemplo, o colegio, o bus, respiran los bacilos y los bacilos entran en sus pulmones. De ahí, algunos de ellos no pasa nada con ellos. Tienen las defensas fuertes y simplemente eliminan la infección. Un porcentaje de ellos van a tener infección con la TBC, la bacteria. La bacteria básicamente entra a los pulmones y se esconde en los pulmones y vive ahí. Pero estas personas tienen lo que se llama TBC latente. No tienen la enfermedad de TBC y no tienen ningún síntoma. Es como básicamente una guerra entre las defensas del ser humano y las bacterias. Y es una guerra silenciosa. Ningún lado está ganando. El cuerpo está manteniéndose y las bacterias están manteniéndose, pero la persona no está sufriendo de la enfermedad. Y algunos de los contactos que inhalan la bacteria van a tener la enfermedad de TBC y ellos van a tener los síntomas. Y los síntomas clásicos son la tos con flema más que todo, la fiebre, dolor de espalda, falta de apetito, perdido de peso y sudoración en las noches. Estos son los síntomas principales de TBC. Y normalmente duran bastante tiempo. Es una enfermedad crónica. Entonces una gran pregunta es, ok, en una casa tenemos 10 contactos. Hay 10 personas que están viviendo en esa casa. Y sabemos que la mayoría no van a tener la enfermedad. ¿Cómo podemos saber quién es la persona que tiene más riesgo? Porque si sabemos quién es la persona que tiene más posibilidad, podemos dirigir los esfuerzos a él. Pero voy a hablar sobre esto en un ratito. Estado actual de la TBC. Es muy interesante para mí porque estoy trabajando en la TBC, pero muchas personas me dicen, ¿y por qué trabajas en la TBC? Es una enfermedad ya muerta, ya no existe esta enfermedad. Y esa gente es, totalmente equivocada, porque hoy en día 1 en 4 de las personas que están aquí están infectadas con la TBC. Mundialmente, 1 en 4 de nosotros tenemos la bacteria que está viviendo dentro de nosotros. Aquí en el mapa, usando datos que han sido recolectados en la base de investigación. Si no tuvimos investigación, no sabríamos esos datos. Los países que tienen más concentración de infección están en más rojo. Y si ves Perú, Bolivia, Ecuador, están bastante rojos. Un gran porcentaje de su país tiene infección con TBC. Solamente algunos de los que tienen infección van a tener la enfermedad. Eso es una distinción muy importante, infección y enfermedad. Es un espectro. Algunos que tienen infección nunca van a sufrir de la enfermedad, pero algunos van a tener la enfermedad, van a desarrollar en el transcurso de los años TBC. TBC ahora, hoy en día, causa más de 10 millones de casos cada año en el mundo y mata más personas que VIH. Ahora TBC causa más muertes que VIH en el mundo. Y en Perú, ¿cómo es la TBC en el Perú? Ok. Aquí se ve los países de Latinoamérica, tienes Haití y de ahí tienes Perú. Perú tiene la tasa segunda más alta en Latinoamérica, solamente Haití nos gana. Y de ahí viene Bolivia, Guayana, República Dominicana, El Salvador. Y la gráfica abajo es la tasa según distrito. Y se ve aquí que en el Callao la tasa es muy alta. Callao tiene la tasa más alta en Perú.
Y la tasa de TBC en Callao es como la tasa en algunos países de África. Entonces aquí en el país tenemos una epidemia, una enfermedad que afecta, si volvemos a la primera lámina, que afecta a personas que están que son jóvenes, que causa una miseria. Es un problema social, eso es lo que estoy diciendo. La TBC es un problema social. ¿Y cómo, usando investigación, podemos superar este problema social? Ya tenemos el problema, ahora tenemos que pensar en soluciones. ¿Y cuál es el rol de investigaciones entonces? ¿Cuál es el rol de investigaciones científicas? Bueno, les dije que ya sin investigación no sabríamos cuál es la causa. Hace 150 años, usando investigaciones científicas, identificamos que es una bacteria que causa la enfermedad. Y de ahí, en el transcurso de como 150 años, ahora tenemos pastillas, antibióticos, que hacen que la TBC es totalmente curable. Hay una vacuna, BCG, que todos tenemos, la cicatriz aquí en el brazo. Es una vacuna que funciona bien para los niños, pero no funciona muy bien para los mayores. Tenemos nuevas maneras de diagnosticar la enfermedad. Aquí a la derecha, al bajo, ves una lámina de una microscopia, no sé cómo se llama, microscopia creo, ¿no? Sí, ¿no? Y se ve, aquí es la TBC, ahí en rojo, esto es la bacteria TBC. Ellos son investigaciones científicas, pero la investigación no solamente está en el laboratorio, sino también está en la comunidad. Y sabemos que TBC es una enfermedad social que está relacionada a la pobreza. Entonces la investigación puede tener otra forma, puede incluir, por ejemplo, intervenciones que están diseñadas para apoyar familias que están afectadas por la enfermedad. Y mañana mi compañero va a hablar sobre esa parte, la investigación social con relación a la TBC y lo que estamos haciendo en Callao en eso para superar este problema social. Yo ahora voy a intentar de dar unos ejemplos de cómo funciona el continuo de investigación, desde la identificación de un problema hasta el diseño del estudio, la recolección de datos y qué hacemos con estos datos. Entonces, primero les he dicho que TBC es una enfermedad contagiosa, ¿no? Que hay un paciente en una casa y está tosiendo este paciente, botando bacilos. Eso significa que los familiares, la gente que está en contacto con este paciente, ellos tienen alta posibilidad de también contagiarse. Y el problema que estamos viendo, usando datos que están recogidos en Callao, es que hay muchos casos de TBC entre los familiares de los pacientes con TBC. Y la pregunta es, ok, tenemos todos esos contactos, 1000 contactos, por ejemplo, pero tenemos poco presupuesto. Solamente tenemos una enfermera en la posta de salud o una técnica de enfermería, entonces es imposible que se maneje todo esto. Pero si podemos saber cuáles son los contactos, cuáles son los familiares que tienen más probabilidad de infectarse y enfermarse con la TBC, podemos dirigir nuestros recursos de prevención a la gente que más necesita. Les dije que ya hay una pastilla que puede prevenir TBC y la prevención es mucho mejor que la curación. Entonces, ¿por qué no se usa? Una gran barrera es porque hay tantos contactos, tantas personas, que las personas en el centro de salud no saben a dónde ir. No saben si deberían enfocar en esta casa o en esta persona. Entonces, la pregunta que teníamos es si se puede hacer esto usando datos que podemos recoger. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio de investigación. Un estudio bastante sencillo, pero también bastante bonito en su diseño. Aquí es donde trabajamos, es Ventanilla, y el grupo de investigación IPSIT está trabajando en Ventanilla desde 2002. Y en 2002 la tasa de TBC era muy alta, más alta que algunos países en África. Y bueno, afortunadamente esta tasa está bajando. Pero ahí es, y se ve claramente ahí
las condiciones de las casas, ¿no? Casas de madera, mal ventiladas, a veces mucha gente vive en la misma casa. Lo que hicimos en Ventanilla en 2002 fue primero identificar los pacientes. Trabajamos en la comunidad con las postas de salud para identificar cuáles son los nuevos pacientes que han recibido un diagnóstico con TBC. Con ellos visitamos la casa y hicimos un censo de las personas que viven en la casa. Entonces, básicamente, llevamos una ficha, un cuestionario que elaboramos y de ahí hicimos el censo. Y tenemos en cada casa, por ejemplo, 6 contactos. En total, reclutamos 2.000 contactos de personas con TBC. Con cada uno de ellos hicimos una encuesta también sobre posibles factores de riesgo por tener una enfermedad. Y esos factores, bueno, la pregunta viene, ¿de dónde vienen esos factores? ¿Cómo sabes qué tienes que preguntar? Voy a pasar a esto en un momento, pero básicamente viene de la evidencia que ya está. Y a la vez que habíamos reclutado los 2.000 contactos, los seguimos por 10 años para ver cuáles fueron los contactos que en ese tiempo tuvieron la enfermedad de TBC. Y vemos un gran porcentaje, que ahora voy a pasar. Aquí tenemos 2 líneas, tiempo y riesgo, ¿ok? En la gráfica, lo más alto, lo más riesgo, la más probabilidad de que la persona va a tener TBC. La línea más baja es la tasa de TBC en la comunidad. Y la tasa más arriba es la tasa de TBC en contactos. Es decir, que estos contactos tienen mucha posibilidad de tener TBC en comparación con la comunidad. De ahí, proponimos una hipótesis de los factores que pueden ser relacionados a la enfermedad y los investigamos e identificamos 9 factores. No voy a hablar mucho sobre esto porque no tengo tiempo, pero básicamente los factores de riesgo tienen que ver con el paciente mismo, el contacto mismo, por ejemplo, su índice de masa corporal, que refleja su estado de nutrición, lo más bajo su índice de masa corporal, lo más riesgo que tiene el contacto de tener TBC en el futuro, y algunos otros factores relacionados a la casa, la vivienda, las condiciones de la casa, ventilación, por ejemplo. Usando métodos de investigación y estadística, elaboramos un puntaje de riesgo que ranga desde 0 hasta 50, es un puntaje. Y con ese puntaje, nosotros ahora podemos predecir cuáles son los contactos que tienen más posibilidad de tener TBC en el futuro. Y definimos, por ejemplo, aquí para mostrarles, definimos 3 grupos de riesgo. Contactos de bajo riesgo, contactos de mediano riesgo y contactos de alto riesgo. Y se ve aquí básicamente que funciona muy bien este puntaje. Ahora con esto, ahora que tenemos una herramienta basada en la investigación que puede predecir quiénes son los que tienen más posibilidad de tener TBC, podemos enfocar nuestros recursos a la gente que más necesita la pastilla preventiva y el tamizaje. Y esto es el poder. Tengo bastante más que quería compartir, pero no voy a tener tiempo para hablar sobre todo esto. Entonces voy a pasar a mis últimas láminas, porque pienso que eso es muy importante. Porque no se hace investigación solamente por la curiosidad. A la vez que tenemos los resultados, a la vez que tenemos los datos, tenemos que diseminar esta información. Les dije al inicio que la investigación es una colección de ideas, herramientas para compartir conocimiento y más que todo usar este conocimiento para superar problemas sociales. Entonces, a la vez que tienes los resultados de un proyecto de investigación, hay que presentar y diseminar con la comunidad y más que todo con la gente que hace la política. Y este es el punto, en fin. Tener políticas que están basadas en evidencia para que esas políticas realmente funcionen para superar los problemas sociales que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, quería terminar con esto que está en inglés, pero les voy a traducir.
ustedes todos están empezando en sus carreras y, bueno, yo pienso realmente que investigación es una manera de tener un buen impacto en la comunidad y puede ser, es una colección de métodos que pueden ser aplicadas a cualquier problema. Cuando tienes un problema, solamente tienes que diseñar un estudio que puede superar este problema. Y Einstein, que es uno de los científicos más famosos del mundo, él dijo que la cosa importante es no dejar de preguntar, porque la curiosidad tiene su propia razón por existir. Y pienso que esto es muy, muy apropiado. Siempre tenemos que preguntar cómo podemos mejorar, cómo podemos avanzar, porque si hacemos las cosas iguales siempre, nada avanza. Tenemos que venir a problemas de varios lados y así se puede hacer usando la investigación. Bueno, muchas gracias y ahí les dejo.